Bueno, bien, señores, muy buenas tardes nuevamente para todos. Entonces, hoy damos inicio con esta clase de mecánica de fluidos, cuyo tema es la parte de diseño de un sistema hidráulico clase 1, ¿ok? Diseño de un sistema hidráulico clase 1, en el cual se lo resuelve es de la manera más clásica que existe, ¿no? Que es encontrando todas las pérdidas que se presentan en un sistema hidráulico. Lo que se busca en el sistema clase 1 generalmente es resolver cualquiera de las dos incógnitas que les voy a hablar. Una, o las pérdidas de energía, o dos, la energía adicionada al fluido por medio de un dispositivo mecánico, como por ejemplo una bomba. Es decir, HA o HL. ¿Listo? Eso es lo que busca cuando nosotros nos metemos a resolver problemas de tuberías en serie, sistemas clase 1. ¿Vale? Entonces voy a empezar a compartir. No es difícil, ¿cierto? Pero sí es de cuidado, ¿no? Hay que estar pilas ahí para no embarrarla. Entonces, el amigo José Ordóñez estará por ahí, que él me pidió algo bien importante, que era que resolvamos o que apliquemos más bien, ¿cierto? Lo que habíamos estado viendo ya directamente a un problema, y es lo que vamos a hacer en este momento, ¿vale? Entonces, no lo veo al joven Ordóñez. ¿Sí estará por ahí? Sí, sí, profe. Eso, bien, muy bien. ¿Listos? Entonces pondrán atención, por favor. Ordóñez, Jennifer, tenga la amabilidad para que usted me dé la manito también con la calculadora. William, Bueno, ¿vale? profe. Me colabora. Listo. Chicos, chicas, hay algo que está mal. ¿Ustedes qué están viendo ahí? Nada, El ¿no? ejercicio. El ¿Ah, sí? ejercicio. Ah, vale, perfecto. Vale, muy bien. Listos. Entonces, señores, empezamos nosotros esta clase con este ejercicio, ¿listo? Primero observemos el dibujo que ustedes están viendo en pantalla. Por favor, les suplico, señores, si hay inquietudes, por más básicas que sean, pregúntenlas, ¿vale? Pregúntenlas. Dado la cuestión de tiempo y toda la cosa, entonces la idea es aprovechar estos pequeños espacios para resolver todas las inquietudes que podamos tener. Entonces, miremos en pantalla que hay un tanque, ¿cierto? Que es al cual está conectada esta bomba. Aquí vemos una bomba y un motor. Uno habla generalmente de bomba, pero en la realidad uno debe ser consciente, y cuando usted haga una selección de una bomba, lo que va a seleccionar es una motobomba, ¿cierto? Motobomba. Bien. Ahora, las motobombas las podemos, digamos así, clasificar de dos maneras o hablar de dos maneras. Unas que son aquellas movidas por un motor eléctrico, entonces esas bombas propiamente se deberían llamar electrobombas. Y otras bombas que son movidas por motores de combustión. Si son movidas por motores de combustión, se llamarían, esas deberían llamarse motobombas en sí. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles? Por ejemplo, si ustedes tienen la posibilidad de mirar cuando en Popasto arregla alguna tubería en las vías, ¿no? Para evacuar el agua, bueno, para resolver algún tipo de esos inconvenientes, mientras están dando solución a las tuberías, tienen que conectar unas bombas que son bombas portables, ¿no? Es decir, las llevan de un sitio para otro, y esas bombas, pues, se mueven es con motores de combustión, más directamente de combustión interna, ¿ok? Eso como para que les sirva a ustedes en la parte práctica, ¿no? Entonces, esta bombita aquí es una bomba con motor eléctrico, entonces esta bien la podríamos llamar una electrobomba. Entonces vemos nosotros, miren, que este tanque, chicos, en el momento en que me dejen de escuchar, por favor, inmediatamente me hacen una llamadita al teléfono, porque se me está yendo internet muy seguidamente, tengo problemas por acá. ¿Por el momento me están escuchando? Sí, señor. Vale, porfa, no vayan a dejar que avance mucho, jóvenes, porque si no nos perdemos, ¿vale? Bien, entonces les comentaba, miren, este tanque, que puede ser un tanque, puede ser el río, ¿cierto? O puede ser un tanque que se encuentra en la parte de abajo de un edificio, ¿cierto? Se le conecta una tubería, y esta tubería va a una bomba, y de la bomba va a otra tubería, ¿cierto? Y de esa tubería pues ya va a un tanque destino, un tanque final. Entonces, primero vamos a mirar algunos conceptos, algunos términos, que es bueno que ya los vaya manejando. Esta tubería que va desde el tanque primario,
de donde se va a coger agua, se va a subir el agua hacia la bomba, desde este tanque hacia la bomba, esta tubería se la conoce normalmente como tubería de succión. ¿Listo? Esta otra tubería, ¿cierto? Que es la que va de la bomba hacia el tanque de descarga, ¿cierto? Pues se la llama tubería de descarga, sencillamente tubería de descarga. También algunos autores, algunas personas le conocen a esta tubería como tubería de impulsión. ¿Listo? Tubería de impulsión. Importante tener en cuenta los tipos de conexiones y accesorios que van en medio de estas tuberías, ¿no? Entonces, por ejemplo, miren aquí, en la tubería de succión observamos, ¿cierto? Que hay aquí un tipo de conexión, que ya el problema me dirá qué tipo de conexión es. Y ese tipo de conexión no lo hago yo, como les había comentado en algún momento, porque me parece bonito, sino que todo tiene su razón de ser, ¿listo? Todo debe tener su fundamento. Entonces, eso parte no solamente en la cuestión del diseño, sino cuando usted vaya a mejorar un diseño que ya alguien lo haya hecho, usted tiene que decir por qué le va a colocar el tipo de unión que usted quiera colocarle. ¿Listo? Es bien importante eso. Lo mismo vemos en la parte de descarga, ¿no? Entonces, en la parte de descarga vemos que aquí hay una tubería de globo, perdón, una válvula de globo, ¿listo? Puede ser una válvula de mariposa, en fin, eso depende ya, las razones, ¿no? Todo eso ya tiene su fundamento. ¿Por qué usted coloca esto? ¿Por qué no colocó una válvula de mariposa? Bueno, en fin. ¿Por qué dice aquí que tiene que estar normalmente abierta? ¿Ok? Dice que se van a utilizar unos codos tipo estándar, ¿listo? Este y el de aquí, ¿cierto? Dos codos tipo estándar, ¿listo? Y lo mismo, miren, el tipo de conexión a la salida. Es importante verificar toda esa situación. Y lo más clave, señores, es lo que nos está diciendo el dibujo aquí con respecto a los diámetros. Siempre, señores, siempre el tubo el tubo de succión, la tubería de succión, debe ser, ¿cierto?, de mayor diámetro que la tubería de descarga. Mírenlo aquí, mire, esta es la tubería de descarga, mírenla, toda esta es de un diámetro menor, ¿cierto?, a este diámetro de aquí, que es la tubería de succión. Como mínimo, deben ser iguales, ¿listo? Como mínimo deberían ser iguales, pero nunca debe la tubería de succión tener un diámetro menor a la tubería de descarga, jamás, ¿listo? Si usted hace eso, muy probablemente va a tener problemas en la ejecución. Cuando ya ponga usted a trabajar la bomba, va a tener problemas, ¿cierto?, en la ejecución de la bomba, es decir, que la bomba no le va a funcionar bien, probablemente va a presentarse esos problemas, ¿listo? Y si ya pasó la garantía, pues ya usted no puede cambiar la bomba por otra, bueno, en fin. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado, ¿listo? Ahora, ¿por qué se pueden presentar esos problemas? Si usted calcula, si usted coloca un diámetro menor, ¿cierto?, acá, que al de acá, o lo coloca menor al de los cálculos, puede presentarse el efecto de cavitación, ¿cierto? Y ese efecto es grave, es dramático para la bomba. En algún momento creo que miramos algo de esto. Entonces, ¿qué pasa? Que la bomba, pues, repito, se va a dañar. ¿Listo? Sencillamente se va a dañar, ¿no? Ya habíamos hablado algo sobre esa parte. Otro punto importante, miren, en este caso, ¿cierto? Estábamos analizando y normalmente usted se va a topar con este tipo de casos, normalmente, ¿cierto? Y es el hecho de que los tanques se encuentran expuestos a la atmósfera, ¿ya? Una representación en este caso del autor es esto, mire, esto está diciendo que está expuesto a la atmósfera, tanto el tanque de abajo como este tanque de acá arriba, ¿no? Imagínense que esto es un edificio, entonces acá está el tanquecito de ahí arriba. Bien. Bien, señores, otro punto importante que también habíamos tocado era el hecho de que la ecuación de la energía siempre la debemos establecer en el sentido del flujo, ¿cierto? Del sistema hidráulico. Es decir, el fluido de dónde a dónde va. Desde aquí, desde este tanque, mírela, empieza a hacer todo este recorrido así, hacia llegar al punto 2. En ese mismo sentido, empezamos a establecer la ecuación general de la energía, ¿cierto? Para evitar simplemente problemas que se puedan presentar con el manejo de números negativos, lo que puede conducir al error. ¿Listo? Simplemente es por eso, ¿vale? Entonces eso para que lo tengan presente como algunas condiciones iniciales. Ahora, ¿qué me dice el problema? Dice, mire, calcule la potencia de esta bomba. ¿Cuál es la potencia que usted requiere? Eso es importante. ¿Cuál es la potencia que se requiere si sabemos que tiene una eficiencia del 76%?
¿Quién me da esa eficiencia? Esa ya me la da el fabricante de la bomba. Recuerde que usted no va a diseñar bombas. Usted lo que va a hacer es con los cálculos, ¿cierto? Va a encontrar una potencia y con esa potencia y otro datico por ahí, ¿cierto? Que es la cabeza neta de succión positiva, con esos dos datos que son claves, aparte del caudal, esos son los datos que va a tener en cuenta para, en conjunto con un catálogo de una marca cualquiera, va a decir, mire, yo necesito esta bomba. ¿Listo? Esa es la clave. Entonces, usted lo que hace es seleccionar a partir de esos datos. Y repito, esa eficiencia se la está dando el autor, el que diseña, ¿cierto? El que vende las bombas como tal, ¿cierto? Ya usted debe tener un catálogo ahí de base, de cabecera, pues, si usted ya se dedica a este cuento, ¿no? De la parte de los fluidos. Entonces dice que hay un flujo de 54 metros cúbicos por hora. Entonces la cantidad de fluido que va a pasar por esto va a ser en esa rata, en ese cambio, en esa variación. Ese va a ser el caudal, ¿cierto? Y lo que va a pasar es alcohol metílico a 25 grados centígrados. Dice que la línea de succión, es decir, esta que está aquí, la línea de succión, es una tubería de acero de 4 pulgadas, cédula 40 o SCASE. Recuerden que SCASE o cédula es lo mismo, 40. Y que tiene una longitud, ¿cierto? Midiendo toda esa parte de la tubería de succión, dice que mide 15 metros de largo. Igualmente dice que la longitud de la tubería de descarga, señores, ¿cuál es la de descarga? O sea, medir todo esto, este pedazo más este pedazo, todo lo que es recto, mire, este pedazo más este pedazo, ¿cierto? Tiene una longitud de 200 metros y es una tubería que es de acero de 2 pulgadas calibre 40. La pregunta, ¿y por qué acero, profe? Bueno, eso ya depende, de pronto el que está haciendo el diseño de eso, ¿cierto? Miró que era pertinente por el tipo de fluido, supongamos, ¿cierto? Era ese alcohol metílico, entonces de pronto si le metía otro tipo de material se iba a desgastar, de pronto por costo, bueno, en fin, ya, esos son de pronto, esos son unos de los elementos que usted tiene que tener como base para empezar a hacer sus cálculos. Usted necesita unos datos de entrada y esos son, en este caso, esos datos de entrada. Ahora, aquí vienen las condiciones. La entrada de almacenamiento, es decir, esta que está aquí, mire, la entrada dice que es a través de bordes cuadrados, ¿cierto? Aquí lo está diciendo, mire, una entrada de bordes cuadrados y los codos me está diciendo que los codos que están aquí son tipo estándar. Ya sabemos por qué habla de estándar, ¿no? Porque hay otros tipos de codos, ¿listo? Estándar quiere decir que son los más utilizados, que son a 90 grados, ¿bien? Y que esta válvula, aunque ya esté en el gráfico, acá me lo está confirmando, la válvula está abierta por completo y es de tipo globo. Abierta por completo de tipo globo. ¿Bien? Ok. Entonces, chicos, porfa, váyanme confirmando. ¿Sí vamos bien? ¿Sí me escuchan, porfa? Sí, profe, sí se lo escucha, sí está bien. Vale, verán, por favor, recuerden, ¿vale? Es que como ya se me han ido 3 veces, ayer se me fue 3 veces la señal, pero es problema del computador. Entonces, apenas inmediatamente, vuelvo y les pido el favor, ¿vale? Apenas miren que ya no hay señal, llámenme, por favor, ¿vale? Para volver a reiniciar, ¿vale? Bueno, entonces sigamos. ¿Cuáles son las ecuaciones que voy a utilizar? Entonces, como primer medida, la clave, esta de aquí, señores, ¿cierto? Que ustedes ya saben, se conoce como la ecuación general de la energía, ¿ok? En donde no es más que la ecuación de Bernoulli, que son estos 3 términos de aquí, estos 3 términos de acá, y adicionalmente estos otros 3 términos que son HA, energía adicionada por el dispositivo mecánico como la bomba, HR, energía quitada por un dispositivo mecánico como un motor hidráulico, por ejemplo, y HL, que son las pérdidas que se presentan en todo sistema. Eso es lo real. ¿Listo? Esa es la ecuación fundamental que vamos a utilizar nosotros, ¿cierto? Ahí la vemos. Bueno, esto me quedó como al revés. Aquí vemos también otra ecuación muy importante, que es el número de Reynolds. ¿Para qué se utiliza el número de Reynolds? Para saber si un flujo es laminar o turbulento. Para saber si el flujo es laminar o turbulento. Si usted no aplica ese número de Reynolds, muchachos, desde ahí ya grave la situación, porque el resultado que usted vaya a encontrar, ¿cierto? Como sea, es falso. Si usted no aplica esa ecuación, no sabemos en realidad qué es.
Perdón, un momentico, muchachos. Profe Dayani, yo le envié un correo ya. Como le digo, en mi caso sí me abre, normalmente yo ya revisé, vuelvo y le repito, yo ya revisé, los certificados están bien. Entonces, no sé, ¿no será que tiene un problema usted ese archivo que comprime? Porque, repito, pues yo no he tenido problemas y por eso se lo reenvié del que yo bajé a mi computador y no hay problema, profe. Bien, otra ecuación es esta, mire, ¿cierto? ¿Cómo se llama esta ecuación, chicos? Para pérdidas de fricción. Pérdida de fricción, pero tiene un nombre clave, ¿cierto? La ecuación de Darcy. La ecuación de Darcy. La ecuación de Darcy, que es para encontrar específicamente las pérdidas por fricción. Y a continuación, pues vemos también la ecuación que se utiliza para encontrar las pérdidas por accesorios menores. ¿Ok? Estas son las claves. Adicionalmente, en este caso, necesitamos esta ecuación que es para encontrar la potencia. Miren que yo hago la diferencia aquí, ¿cierto? La P de potencia con este gorrito acá, ¿cierto? Y la diferencia de esta P, que es la presión, ¿ok? Así se encuentra la presión de una bomba. Perdón, la potencia de una bomba se le encuentra así, ¿cierto? Y así es la presión. Entonces, potencia es igual a peso específico del fluido por HA, mírenlo, el HA es el que se lo saca de la ecuación general de la energía, y por el caudal, ¿ok? Y como también el problema me pide que encontremos cuál es la potencia que le debe aplicar usted a esa bomba para que se pueda mover, es decir, cuál es la potencia del motor que está conectado a la bomba, yo necesito esta ecuación que es eficiencia mecánica igual a que a la potencia de la bomba sobre la potencia suministrada, ¿cierto? Al motor que mueve a la bomba, ¿listo? Prácticamente sería eso. Y estas son ¿a qué equivale este HL que sale de aquí de esta ecuación? Miren, el HL, como ya sabemos, este es el HL total, las pérdidas totales de energía que hay en un sistema hidráulico. Entonces, estas pérdidas totales resultan de la suma de HL1 más HL2, en donde HL1 son las pérdidas totales de fricción, ¿cierto? Que es esto de aquí, mire, las pérdidas totales tanto en la tubería de succión como en la de descarga, y HL2 hace referencia a las pérdidas por accesorios menores tanto en la tubería de succión como en la tubería de descarga, ¿vale? Entonces volvemos nuevamente, ¿cierto? A mirar el gráfico aquí porque ese va a ser nuestro elemento de partida, y aquí están los datos de entrada, ¿no? Los que me están dando el problema, ¿cierto? Entonces tenemos la eficiencia mecánica, el caudal. El caudal normalmente, señores, para trabajar necesitamos que, que esté en unidades de metros cúbicos por segundo, ¿listo? Porque generalmente en las tablas nosotros vamos a encontrar unidades relacionadas con ese caudal así, ¿vale? Entonces me está diciendo la eficiencia del caudal, me está diciendo que es alcohol metílico, importante, me está diciendo que está a 25 grados centígrados. Me dice también como otros datos que en la tubería de succión, esa está hecha de un material que es acero de 4 pulgadas, calibre 40, la longitud son 15, la tubería de descarga es acero de 2 pulgadas, calibre 40, la longitud de esa tubería son 200 metros. Miren que no es cualquier cosa, estamos hablando de un sistema, ahorita vamos a hacer unos cálculos para un sistema bastante grande, es real, ¿no? Es un sistema grande, 200 metros, son 2 cuadras, muchachos, ¿cierto? Es una bomba grande la que nos va a dar ahí. Ahora dice, la entrada desde el almacenamiento 1, es decir, mire, este es el almacenamiento 1, por eso está aquí, ¿cierto? Dice que es con bordes cuadrados, ya lo habíamos visto, los codos son estándar y la válvula es de globo completamente abierta. Son los datos de entrada y empezamos a hacer los cálculos. Entonces, lo primero, señores, establecemos esta ecuación, ¿cierto? En el punto 1, siempre, señores, hay que establecer en puntos, como ya lo sabemos, en puntos claves, ¿cierto? Donde tengamos mayor información y donde en lo posible esa información pues la podamos fácilmente evacuar, ¿cierto? Entonces, miren, en este caso lo vamos a establecer. Ahora, estos puntos deben contener obviamente a la bomba, eso también es clave, ¿no? Deben contener la bomba, porque si usted calcula, por ejemplo, esta ecuación entre el punto 1 y este punto de aquí, póngale 3, ¿cierto? Listo, puede ser un cálculo, puede hallar, no sé, cualquier otra variable, pero como aquí lo que nos está pidiendo es encontrar HA, ¿por qué nos pide esto? Porque nos está pidiendo potencia, mire, y al hablar de potencia usted necesita HA, ¿cierto? Entonces, en realidad, lo que nos está pidiendo el problema es encontrar HA, la energía que le está adicionando una bomba. Entonces, esta HA entre este punto y este punto no hay, entonces no le sirve aplicarla ahí.
ni le podría servir si la aplica entre este punto y este punto. Si tiene datos entre este punto y este punto, perfecto, no hay ningún problema y le va a dar exactamente lo mismo, ¿cierto? Lo mismo que nos da a nosotros haciéndola entre este punto y este punto de acá, ¿ok? Eso es importante, por favor, tenerlo en cuenta. Bien, entonces en este caso lo establecemos entre el punto 1 y el punto 2 en el sentido del flujo, es decir, primero lo que está en el punto 1, ¿qué hay en el punto 1? Entonces vemos Z1, velocidad 1 y P1. Recuerden que eso se llaman cargas o cabezas. ¿Listo? Adicionalmente dice que está HA, HR, HL y lo establecemos en el punto 2. ¿Qué hay en el punto 2? Una energía de posición, de velocidad y de presión. Bien, como estos dos tanques, ustedes se pueden dar cuenta, están abiertos a la atmósfera. Entonces decimos, primero que todo, que las presiones son cero, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque están abiertos a la atmósfera. Y también habíamos hecho una acotación, ¿cierto? Y es que la velocidad en los tanques, en el nivel, ¿cierto? Es tan pequeñita que tranquilamente usted la puede asumir como cero, que es lo que ven ustedes aquí en pantalla, la presión cero, ¿cierto? Pregunto, en el sistema entre 1 y 2, ¿hay algún motor? Sí, ¿no? Motor, no, un motor hidráulico me refiero. ¿Hay algún motor hidráulico, chicos, porfa? ¿La bomba, profe, de pronto? No, ojo, la bomba es bomba. El motor es lo contrario, ¿listo? La bomba da energía, el motor hidráulico quita energía, ¿listo? Entonces, ojo, si es exacto, no hay. No, no lo hay. Si es un O motor, sea que si es un HR motor, no entra, ¿no? ¿perdón? Entonces no. HR no entraría, no entonces. HR no entraría ahí, efectivamente no entraría, ¿cierto? Z1 tampoco. La velocidad 2, ahorita hago una acotación a lo que está diciendo Joseph. Velocidad 2, pues como está en el punto de acá arriba, ya sabemos, vale 0. Y la presión, ¿cierto? Vale 0. Entonces, ¿cómo me queda ahí? ¿Cómo me queda la ecuación? Entonces me quedaría así como la ven en pantalla. Pero ojo, muchachos, ¿qué hemos dicho? ¿Cierto? Siempre tomaremos la parte más baja de nuestro problema o de nuestras cotas, si lo quieren ver así, ¿cierto? Como el punto inicial, ¿cierto? Entonces, miren, partimos aquí, ¿no? Desde Z1, ¿no? ¿Para qué hacemos eso? Bueno, ya vamos a mirar. Entonces, siempre el punto más bajo lo vamos a tomar como punto de referencia, es decir, aquí imagínense que está el sistema de ejes coordenados, ¿cierto? Todo esta línea horizontal, ¿listo? Se va a hacer como el 0. Bien, señores, de aquí, ¿qué hacemos? Despejamos esa ecuación, ¿cierto? Con esos datos, estamos ahí. Ah, bueno, repito que el caudal lo necesitamos es en metros cúbicos por segundo. Entonces, ¿qué hacemos con este alcohol? Pues vamos a empezar a sacar daticos que vamos a requerir en el proceso, ¿no? Entonces, por ejemplo, el alcohol metílico a 25 grados centígrados, hay una tablita que me dice que el peso específico es este y que la viscosidad absoluta o dinámica es esta. ¿Listo? La tubería de succión es la que ustedes miran aquí. El acero, hay otra tablita, entonces, ya las vamos a ver aquí, chicos. Mírenlas aquí. Entonces, observemos, miren. Primero, el alcohol metílico. Me están dando esto para encontrar esos datos. Miren, el alcohol metílico, ¿cierto? A 25 grados centígrados tiene un peso específico de 7.74 kilonewton sobre metro cúbico y tiene una viscosidad dinámica. Utilicé la N porque pues la NIO, ¿cierto? Aquí, de esta manera, ¿cierto? Pues en esta versión la están utilizando así, ¿ok? Para que lo tengan pendiente, ¿no? Sin embargo, usted puede utilizar la viscosidad cinemática, pero si la utiliza esta, tendría que también bajar el datico de la densidad. Entonces es mejor trabajar con esta. Tenemos esta tabla, miren, ese es el apéndice, este es del libro que ustedes ya tienen, ¿ok? Igual, miren, entonces en la parte de la tubería de succión vemos que es un acero de 4 pulgadas, calibre 40, mira, aquí está, Scale 40 o cédula 40, y con esta tablita yo puedo encontrar, ¿cierto? Dos datos importantes que son el área de trabajo, es decir, el área por donde está fluyendo el fluido, valga la aparente redundancia que no hay, ¿cierto? Es el área de flujo y el diámetro interior. Entonces vemos que, por ejemplo, para 4 pulgadas, el diámetro interior, ¿cierto? Mírenlo aquí, es de 102.3 milímetros y el área de flujo
en metros cuadrados, porque estamos trabajando en el sistema inglés, perdón, en el sistema internacional, es de 8.213 por 10 a la menos 3, que es lo que está aquí. En el mismo sentido, hacemos lo referente al acero de 2 pulgadas. Miren, como es calibre 40, esta misma tabla me sirve. Entonces, vemos que el diámetro interior es de 52. Aquí lo pueden ver ustedes, para 2 pulgadas, 52.5. Y el área de flujo es de 2.168. Si usted no utiliza estas tablas y dice, no, ¿qué me va a poner a utilizar esas tablas? Yo calculo el área de un círculo, pi por d al cuadrado sobre 4, y lo calcula, por ejemplo, con 2 pulgadas, va a empezar a cometer errores ahí, ¿listo? Porque miren, 2 pulgadas es el tamaño nominal, es un número de referencia, pero no quiere decir necesariamente, ¿cierto? Mire, que ese sea el diámetro interior. Si usted, por ejemplo, pasa esas 2 pulgadas a milímetros, le da que en milímetros 2 pulgadas son 50.8 milímetros, mire, no es esto, ¿sí ve? Entonces ahí empieza a cometer errores en el número de Reynolds, y usted dice, no, pues es pequeñito. Eso pequeñito le puede costar plática a usted, ¿ok? Incluso le puede estar costando hasta que lo lleguen a sacar del trabajo porque haga un diseño mal hecho. Yo creo que les comentaba a ustedes lo de unas bombas que se compraron en algún momento, ¿no? Imagínense una bomba 30 millones o 20 millones, ¿sí? Y que usted la calcule mal. Entonces es de cuidado estas cositas, ¿no? Y recuerden que el error siempre se va propagando. Bien, por otra parte también me dice que si es de acero, yo debo también de antemano empezar a conocer la rugosidad de ese material, ¿cierto? La rugosidad. Entonces la rugosidad, como ese es un acero, miren, aquí vemos esta tablita de materiales. Esta rugosidad vale 4.6 por 10 a la menos 5 metros, ¿cierto? La rugosidad promedio. Entonces, esos daticos se los sacan de estas tablas. Bien, entonces volvemos a la ecuación. Miren, la ecuación que tenemos, ya la última, era esta, ya simplificándola. ¿Qué nos interesa? Despejar HA. ¿Cómo me queda despejado? Entonces, mire, HA queda Z2 menos Z1 más HL. ¿Cómo encontramos Z2 menos Z1, chicos? ¿Qué sugieren ustedes? ¿Cómo encontraríamos eso? Z2 menos Z1. Ahí en el gráfico, ¿quién es Z2 menos Z1? Z1 es 0 y Z2 10. Perfecto, ¿listo? Entonces, si aquí estuviera el eje Y, ¿listo? Entonces, mira, aquí estaría Z2. Z2 menos 0, como le dice el compañero, mi compañero, hombre, se me olvida el nombre, qué pena, Sergio, ¿listo? Entonces, miren, Z2 menos Z1 me daría 10 positivo, ¿sí o no? 10 positivo, ¿ok? Eso sale de ahí. Eso se lo conoce en la práctica como altura geodésica, ¿cierto? O altura estática, creo que también le dicen a esa parte, ¿listo? Bien, ya tenemos esos datos, esas tablitas, muy bien, ya está la ecuación despejada. Entonces, mire, ya como tenemos Z2 menos Z1, solamente nos queda que, mire, en últimas, el problema consiste en hallar HL. Bien, entonces, mire, Z2 menos Z1 igual a 10 metros. ¿Quién es HL? Ya lo habíamos dicho, la suma de las pérdidas, tanto de accesorios como menores, en las tuberías de succión y de descarga. Comenzamos con la ecuación de Darcy ahí, ¿cierto? Y conociendo estos detallitos, miren. ¿El caudal qué es? Ya sabemos que es velocidad promedio por área. Despejamos de aquí la velocidad. Como vamos a empezar a trabajar en la tubería de succión, entonces la velocidad de succión va a ser igual al caudal. Como sabemos que el caudal es el mismo, bien sea en la tubería de succión como en la de descarga. Entonces el caudal ya lo tenemos como dato, pero recuerden, el que nos sirve es trabajarlo en estas unidades, metros cúbicos por segundo, para que trabajemos en unidades del sistema internacional. Entonces decimos que el caudal es 0,015 dividido entre el área. ¿Cuál área? El área de flujo, pero como estamos en la tubería de succión, entonces la dividimos entre 8.213 por 10 a la menos 3. Eso me da una velocidad de 1.83 metros por segundo. Esa, muchachos, es una velocidad adecuada, es una velocidad que está dentro del límite recomendado. Normalmente se dice que las velocidades en la tubería de succión deben estar entre 0,5 y máximo 2 metros por segundo, ¿cierto? Y en la tubería de descarga, no tengo los datos aquí, pero creo que está más o menos entre 1 y 3 metros por segundo, ¿listo? Entonces, en este caso, pues estaríamos como dentro del límite
que nos dan las recomendaciones de los autores que ya pues, tienen experiencia en este cuento. Una vez que tengamos esa velocidad, como ya tenemos los otros daticos, podemos calcular el número de Reynolds. Ojo, le coloco esa S aquí para hacer referencia que vamos a hacer los cálculos primero en la tubería de succión. Entonces, el número de Reynolds en la tubería de succión va a ser igual a la velocidad en la succión por diámetro de la succión sobre la viscosidad. Y eso me da un flujo de 263.098 sin unidades, ¿cierto? ¿Qué tipo de flujo es? Pues es un flujo turbulento, miren, ¿ya? Turbulento. De por sí ustedes ya en la práctica, o sea, uno no es que deba asumirlo, pero o sea, siempre nos vamos a encontrar nosotros con flujos turbulentos en la realidad, ¿cierto? La cuestión es que es bien importante saber qué tan turbulento puede ser un flujo, ¿ya? Ok. Bien, señores. Entonces, siguiendo con los cálculos, repito, nos metemos primero por la tubería de succión, que es lo que está aquí, ¿cierto? Esa tubería. Entonces empezamos a ver las pérdidas por fricción. Entonces, en las pérdidas por fricción ya sabemos que, como es de acero, la rugosidad es la que ven ahí en la pantalla, ¿cierto? Empezamos a hacer unos cálculos básicos para no estar calcule, sino que unos cálculos que es bueno tenerlos presentes, ¿cierto? Y son los que ven ustedes ahí, miren. La velocidad de succión al cuadrado sobre 2G es 0,170. ¿De dónde sale? Pues usted llega y al cuadrado eleva 1.18, creo que fue la velocidad que nos dio ahora rato, sobre 2G, y le va a dar eso que está ahí. Espero que lo vayan corroborando, pues, porque pues, pueden haber algunos errores, ¿no? Entonces, mire, yo lo que estoy haciendo es despiezando esta ecuación. Mire, primero hago esto, luego hago esto, y luego hago esto, ¿cierto? ¿Para qué? Todo esto es con el ánimo de evitar errores. Entonces, la longitud en la tubería de succión son 15 metros. El diámetro dijimos que era 102.3 milímetros, es decir, 0,1020 metros. Eso me da, eso que ven ustedes ahí en la pantalla, ¿cierto? Y el diámetro, si yo divido 0,1023 entre epsilon, que es la rugosidad promedio, eso me va a dar 2223.91 adimensional, ¿cierto? Sin unidades, ¿cierto? ¿Y qué me queda? Me queda encontrar el factor de fricción, ¿cierto? El factor de fricción en la tubería de succión. Para encontrar ese factor de fricción yo necesito estos dos daticos. El diámetro sobre epsilon, que esto se conoce como rugosidad relativa, y el número de Reynolds en la tubería de succión. Chicos, ¿hasta aquí está todo bien? ¿Aló? Sí, profe. Ah, vale. Sí, señor. Vale. Sí, profe. Entonces, una vez tenemos esto, ¿cierto? Entonces, encontramos mi factor de fricción y recuerden que hay dos métodos. Uno, diagrama de Moody. Dos, la ecuación que ustedes ven en pantalla. Diagrama de Moody, precisión. La ecuación que está viendo usted en pantalla, exactitud. ¿Listo? Entonces, miren, yo 1000 veces pues me voy con la ecuación, ¿cierto? No, pero en la práctica uno pues, lo puede hacer si no tiene a la mano pues la calculadora, el computador, en fin, pues lo hace con el diagrama de Moody. Bien, es muy importante saber manejar bien ese diagrama de Moody. Bien, ¿qué hacemos aquí? Miren, con estos daticos que anteriormente ya los encontramos, los metemos aquí, ¿cierto? Y obtengo mi factor de fricción, ¿cierto? Para la tubería de succión. Ojo, ¿no? A todo esto le estoy colocando la S solamente es para referenciar que es tubería de succión. Y miren, yo reemplazo ya este resultado que es F, mírelo aquí. Este resultado L sobre D, que está aquí, ¿cierto? Aquí, mírelo. Y este resultado de la cabeza de velocidad en la zona de succión. Y al reemplazar eso ya encuentro mis pérdidas por fricción. ¿En dónde? En la tubería de succión. ¿Qué me queda? Las pérdidas menores en la tubería de succión. Entonces, las pérdidas menores, ¿cierto? Recuerden, se calculan no con Darcy, ¿cierto? Sino con esta ecuación, que en práctica, en últimas, es lo mismo, ¿no? ¿Ok? Es simplemente el concepto que está interno de este K lo que hay que diferenciar, pero en sí prácticamente es lo mismo. Entonces, para eso, para utilizar esta ecuación, yo debo saber qué es K. Entonces, bien, las únicas pérdidas que hay en este caso, en este ejemplo, son las pérdidas aquí en la conexión
del tanque a la tubería, ya se llaman pérdidas de entrada. Recuerden, el término de entrada siempre se lo toma referenciando a la tubería, no al tanque. Entonces, se dice tubería, pérdidas de entrada, ¿por qué? Porque el fluido, en este caso el alcohol, está entrando, miren, entrando a la tubería de succión. Entonces, por eso se llama pérdidas de entrada. ¿Ok? Y eso va a ser igual a que, pues hombre, para eso necesitamos conocer que la entrada, ese es uno de los requerimientos, que la entrada es de tipo bordes cuadrados. Y para bordes cuadrados nos vamos a unas imágenes que están pues en las diapositivas que yo les entregué a ustedes, y me dice que cuando son bordes cuadrados, el K simplemente ya está dado y vale 0,5. ¿Ok? Vale 0,5 y sale, repito, ahí de unas foticos que ustedes tienen, ¿listo? Que habían como 4 o 5, no sé si se acuerdan, 4 o 5 fotos donde aparecía que con bordes redondos, con bordes cuadrados, con el tubo entrando al tanque, pero entrando no conectado así, sino que el tubo entraba más, que era donde mayor pérdidas habría, y la última condición que era con bordes redondeados, en donde dentro de esa condición habían como 4 o 5 condiciones internas, que era dependiendo de la relación que había entre el redondeo que se le daba aquí y el diámetro de ese tubo, ¿cierto? Pues dependiendo de esa condición, pues podíamos encontrar el menor K posible, y eso se representa pues en menor pérdidas. Bien, entonces miren señores, la cabeza de succión ya la teníamos acá, ¿cierto? Entonces simplemente multiplicamos el valor de K por el valor de la cabeza y obtengo las pérdidas de entrada, que son las que ven ustedes ahí. ¿Listos? Si voy muy rápido, por favor, me detienen, chicos, me detienen, ¿vale? ¿Ok? Entonces recuerden, miren, estamos analizando es esta parte, o ya analizamos esta parte, ¿cierto? Entonces, esta parte ya me da las pérdidas por fricción y las pérdidas por succión. Perdón, las pérdidas por fricción y las pérdidas por accesorios menores. ¿Ok? Tengan en cuenta eso. Bien. Continuamos con la tubería de descarga. Entonces, en la tubería de descarga debemos analizar, ¿cierto? ¿Cuántas pérdidas hay? Entonces, por favor, tengan la amabilidad y me dicen ustedes, ¿cuántas pérdidas debemos calcular en la tubería de descarga? ¿Por fricción y por accesorios también? ¿Cómo? Las La de dos la igual, malla. por fricción y por accesorios. No, claro que las dos sí, pero ¿cuántas? Efectivamente. Obvio, Cuatro. ahí hay pérdidas por Dos fricción y por accesorios accesorios. y una por fricción. ¿Cuántas? Dos de 3 accesorios accesorios. o tres de accesorios. Tenemos Tres cuatro. accesorios. 3 accesorios y 3 Los por. accesorios y la bomba. Cuando hablamos de 3 accesorios nos referimos a cuáles. A la válvula de globo, los 2 codos Los y 2 codos y aparte sería la bomba. No, en la bomba la bomba no se la considera No, ahí. no se considera accesorio, pero, o sea, esa parte es otra Ah, no, pérdida de serían 5 accesorios. accesorios, profe. La de salida y la de descarga. 1, 2, 3, La de 4, 5. 4 sería. Entonces, ojo ahí. Eso, miren. Listo. Verán, entonces tenemos un accesorio, 2, 3, 4 accesorios y las pérdidas por fricción, ¿cierto? Serían 5, ¿cierto? ¿Ok? 5. Pero como ahora, por favor, cierren los micrófonos, en un ratico los vuelven a abrir, ¿vale? Pero como los codos son los mismos, entonces calculamos una sola pérdida por accesorio de codos y lo multiplicamos por 2, ¿vale? Porque pues no hay necesidad de hacer eso, ¿cierto? Entonces comenzamos con las pérdidas por fricción nuevamente. Entonces, las pérdidas por fricción, permítame que regálame un minutico. No lo cojo. Regálenme un minutico, muchachos. Profe Dayani, le vuelvo a enviar porque no se envió el anterior mensaje. Le informaba que, no sé, de pronto debe tener usted algún problema en el computador con el archivo RAR, el que descarga esos archivos, porque en mi caso, pues yo no tuve problemas. Como le digo, yo ya revisé eso, no tengo ningún inconveniente. Yo ahorita estoy en clase, pero más tarde sí que le envío
un pantallazo de que a mí sí me abre esos certificados sin ningún inconveniente, ¿vale? O no sé, si quiere, pues más tarde voy a ver cómo le ayuda a arreglar esa parte, ¿vale? Bueno, listos. Entonces, estábamos listos. Entonces comenzamos aquí con las pérdidas por fricción, ¿cierto? Entonces, nuevamente, miren como ambos materiales, tanto en la succión como en la descarga, están utilizando el mismo material. Entonces, profe, vea, pero es que en la descarga son 2 pulgadas y en la succión son 4 pulgadas. No importa. Estamos hablando aquí no es del diámetro, sino del material. ¿Listo? Entonces, recuerden que esto se lo saca de una tablita, ¿no? El epsilon. Se lo saca de una tablita y lo que interesa ahí es el diámetro, perdón, el material, no el diámetro. Entonces, volvemos otra vez. ¿Qué me interesa aquí? Mire, hacemos los mismos cálculos que hicimos para succión. Entonces, lo importante es conocer cuál es la velocidad en la parte de descarga. Entonces, miren, haciendo el mismo análisis, como ya tenemos el área, tenemos el caudal, yo puedo encontrar que la velocidad en la descarga es de 6.92 metros por segundo. Es una velocidad bastante alta, no adecuada. ¿Sí? No es adecuada esa velocidad. Ya sabemos, ¿no? Eso puede ir máximo hasta 3 metros por segundo. ¿Listo? Y no es recomendable utilizar así esas velocidades tan altas. ¿Por qué? Porque las pérdidas son mayores. Y repito, las pérdidas pues tienen mucho que ver con la bomba que usted vaya a utilizar. Entonces, si hay muchas pérdidas, usted está gastando mucha platica ahí en la bomba que va a utilizar. Entonces, eso no es muy conveniente. ¿Ok? ¿Listo? En este caso, pues lo vamos a seguir así porque pues esos son los datos que da el autor, pero eso no estaría bien. Bien, entonces aquí vemos también mi cabeza de velocidad, ¿no? Con este dático de la velocidad ya puedo encontrar esta cabeza, la dejo aparte porque la voy a utilizar esa ecuación ahí. Encontramos mi número de Reynolds, ¿cierto? Mire, nuevamente ese número de Reynolds, como estos datos ya los tengo, el diámetro ya lo tengo porque lo sacamos en las diapositivas anteriores, el diámetro lo tengo, la viscosidad yo lo tengo. Entonces, mire, esto me da 511.616. Eso es un flujo turbulento. Listo. Entonces tenemos aquí que esta otra parte la vamos haciendo, como digo, por aparte para evitar errores. Y esto me da 3.809. Y por último, ¿qué me queda? ¿Cierto? Encontrar el factor de fricción. Entonces el factor de fricción, si observan ustedes allá, si ustedes observan ahí, el factor de fricción es volver otra vez a utilizar esta ecuación, miren. La misma cuestión que hicimos para succión se hace en descarga, la misma vaina, miren. Entonces llegamos aquí y utilizamos esto, ¿cierto? Número de Reynolds ya lo tenemos aquí, D sobre epsilon, pues simplemente dividir el diámetro en la succión, perdón, en la descarga es de 2 pulgadas, eso es como 52.5 creo que era, milímetros, ¿cierto? Lo pasamos a metros, entonces dividimos 0,0525 metros dividido entre epsilon, que es esto de aquí, y eso me da 1141, ¿no? Con este dato y con este los metemos aquí en esta ecuación y encontramos este factor de fricción, ¿cierto? En zona de completa turbulencia para la tubería de descarga, ¿cierto? Multiplicamos esos 3 valores que encontramos y hemos encontrado las pérdidas por fricción en la tubería de descarga. ¿Listo? A continuación ya nos metemos a calcular las pérdidas menores. Si esto lo hacemos normalmente, es importante, jóvenes, antes de aplicar cualquier programa y toda la cosa, que ustedes aprendan a encontrar esto a mano, ¿cierto? Hacerlo en Excel, esto es botado, chicos, esto no tiene ciencia, ¿no? Pero la clave a mí me parece que es muy importante que esto primero se haga a mano. Usted ahí empieza a analizar, porque el problema, usted lo hace, por ejemplo, en Excel, simplemente mete valores, hace que una ecuación multiplique por otro valor, y se acabó, señores, ¿ya? Pero si usted no tiene los principios, los conceptos claves, puede cometer errores ahí. Entonces es muy importante, antes de hacer esta cuestión así de manera sistematizada, trabajarlo a mano, ¿cierto? Bien, entonces vamos a mirar las pérdidas menores. Entonces recuerden que la ecuación es esta que está aquí. Entonces, ¿cuántas son las pérdidas menores? Ya habíamos dicho, pérdidas en válvula, la vamos a denominar HL2, como son pérdidas menores con HL2, y 2, ¿por qué? Porque ya tenemos una pérdida menor, que es en la tubería de succión, ¿cierto? Ya la habíamos encontrado, entonces a esa se llama HL1, entonces esta sería HL
22, que la calculamos con esta ecuación, ¿cierto? Vemos esta HL23, pérdidas en codos, como son 2, hay que tener en cuenta eso para multiplicarlo por 2, ¿cierto? La ecuación es la misma, ¿cierto? La HL24, que son las pérdidas en la salida, que es esta que vemos aquí, ¿cierto? Y la ecuación es la que ven ustedes ahí. En otras palabras, miren, la ecuación es exactamente la misma, ¿ya? Entonces, nos vamos a empezar a remitir, o vamos a empezar a trabajar es en esta zona, esto que está representado con verde. ¿Ok? Comenzamos. Entonces, bien, como son 3 las pérdidas, en realidad, las que nos toca calcular, ¿cierto? Empezamos con pérdidas en válvula, luego seguimos con las pérdidas en codos y luego con las pérdidas de salida. Las pérdidas en válvulas, ¿cierto? La ecuación en la que ven ustedes ahí, en este caso, importante, no equivocarse, aquí, como estamos en la tubería de descarga, la velocidad clave o la cabeza de velocidad clave es esta, ¿cierto? La cabeza de velocidad. Entonces, es la de descarga, no la de succión, no se van a equivocar ahí. Entonces dice que la válvula es de globo abierta por completo. ¿Cómo se calcula ese K? Recuerden que dependiendo del accesorio, en algunos casos hay que calcularlos, en otros simplemente debemos leerlo, como es el caso de las pérdidas de entrada. ¿Se acuerdan? Que llegábamos, fuimos, ahora ratico, se debió haber ido a unas gráficas y ahí leíamos el valor de K. En el caso de las válvulas y de los codos, no hay que leerlo, sino que hay que calcularlo. ¿Y cómo se calcula? Muy sencillo, es una simple multiplicación que resulta de estas tablitas, ¿cierto? Miren, observen ahí. ¿Qué pasó aquí? Ay, la copié. Ay, bueno. Entonces, miren, aquí está. El factor FT es el factor de fricción en zona de completa turbulencia. Este factor FT, chicos, no se me van a confundir que este FT no es, muchachos, el FT que está aquí, no es F de acá. ¿Cierto? No es el FT de aquí, ¿listo? Este es el factor de fricción simplemente, pero el factor que estamos nosotros calculándolo aquí, ¿cierto? Este factor es el factor de fricción, pero en zona de completa turbulencia. En este caso, señores, el autor me regala como ejemplo esta tablita, ¿cierto? En donde es para el acero. Pero si usted tuviera un tubo de cobre, usted ya no le sirve esta tabla. ¿Qué tiene que hacer? Ir al diagrama de Moody, obligatoriamente, ¿cierto? Ir al diagrama de Moody y ahí, en la zona de completa turbulencia, encontrar ese factor de fricción. ¿Listo? O en su defecto, utilizar pues también la ecuación de la que miramos anteriormente, F igual a 0.25 dividido entre el logaritmo de 1 sobre 3.7, esa, ¿cierto? La puede también utilizar, ¿listo? Pero recordando que es en zona de completa turbulencia, ¿vale? Y el LE sobre D sale de otra tablita, ahorita la vemos ahí, ¿cierto? Ya la vamos a ver. Entonces, miren, el factor K al multiplicar la constante que ahora la miramos, de LE sobre D, por este factor de fricción que está aquí, me da 6,46. Como esto es adimensional y esto es adimensional, pues K también es adimensional. Y esta cabeza ya la teníamos, multiplicamos estos dos elementos y al multiplicar esto por esto, obtengo la pérdida en la válvula, ¿cierto? Hacemos respectivamente lo mismo para el caso de los codos, ¿cierto? El codo nuevamente, llegamos, mire, ¿cómo se encuentra el K? Nuevamente con la misma ecuación, ¿cierto? Acudimos, mire, ¿cierto? Esta tablita es esta misma, perdón, esta es la otra tablita que me hace falta acá. Entonces, acudimos a esta tablita para hallar la longitud equivalente sobre el diámetro, ¿cierto? ¿Ya? Esto sale de tablita, como lo ven aquí. Y el FT es el mismo que está acá, mire. El FT es el factor de fricción. Siempre se toma el de la tubería a la cual está conectado el accesorio. Entonces, como en este caso es una tubería de acero de 2 pulgadas, vamos acá y vemos que para esa tubería de 2 pulgadas el factor de fricción en zona de completa turbulencia es 0,019. Siempre se va a multiplicar. Todos los accesorios se los va a multiplicar por el mismo FT. ¿Listo? Entonces, nuevamente, encontrando por este FT, 0,019 por 30, me da 0,57.
¿Listo? Entonces, nuevamente multiplicamos 0,57 por la cabeza de velocidad, que es 2.4398, y obtengo 1.3907. Pero ojo, son dos codos. Entonces multiplicamos ese valor por 2 y obtengo 2.7814. ¿Listo? ¿Ok? Hacemos, repito, lo mismo para las pérdidas de salida. Solamente que para el lado de la salida ahí, pues es mucho más sencillo. ¿Por qué? Porque había una notica por ahí y si no, cópienla o si no tengan en cuenta esto que estoy diciendo ahorita, ¿cierto? Las pérdidas, la capa, las pérdidas por salida, siempre van a tener el valor de 1. No importa qué tipo de conexión usted le haga. En la salida no hay ningún problema. ¿Listo? En todas las pérdidas solamente son iguales a la cabeza de velocidad, que es la que está aquí. Listo, señores. Muerto ahí esa parte. ¿Listo? Y esta es la tablita que me faltaba, que se me quedó de última aquí. Entonces, miren, esta tablita, señores, esta es exactamente esta de acá. Solamente que acá la condicioné solamente para que me muestre lo que hace referencia a la válvula de globo completamente abierta. Entonces, si usted multiplica 340 por 0.019, pues me va a dar el CAC que está acá. ¿Listo? Esa es la situación. Chicos, ¿hasta ahí están bien? Sí, señor. Vale. Sí, profe. Ok, muchas gracias. Bien, señores, entonces ya, eso era el trabajo, señores. Aquí viene ya lo sencillo, porque en realidad, pues, no, lo otro era sencillo, solamente pues que toca estar moviéndome de tabla en tabla y todo eso, ¿no? Ya en la práctica, señores, usted puede hacer su programita, repito, ¿no? MATLAB, este otro programa que manejan estos profes de física, Python, bueno, en fin, lo que usted maneje, Visual Basic, ¿cierto? O lo más sencillo, Excel, ¿ya? Sencillo, usted llega y pasa Excel todas las tablas, ¿cierto? Tablas de eficiencia, tablas de los K, de los LE sobre D, y hace su programita de tal manera que solamente meta datos de entrada, señores, y automáticamente le arroje lo que usted requiere, que son 3 o 4 elementos, que son los que necesita ir a la ferretería y decirle al señor, yo necesito una bomba que pueda cumplir con estos requerimientos. Pare de contar, es lo único que usted necesita. ¿Listo? Pero su potencial está en ese programita que usted haga, ¿no? Que es lo que estamos haciendo nosotros, ¿cierto? ¿Cuánto se demora usted haciendo la mano? Esto se puede demorar 1 hora, no sé, ¿cierto? Y en el programa, métale lo que se demora en meterle usted los datos, ¿cierto? No es más. Listo, señores. Estos solamente traje a colación ahí. Son los daticos de entrada, ¿no? El peso específico, el caudal, porque los vamos a requerir para esta diapositiva, la eficiencia mecánica. Entonces, como datico ya habíamos visto que Z2 menos Z1 era 10 metros. Y habíamos dicho que entonces las pérdidas, mire, el HL de aquí era la sumatoria de todas las pérdidas que hemos hallado. ¿Cuáles pérdidas? Entonces, primero, HL2, las pérdidas que habían por accesorios menores, ¿cierto? Aquí están esas pérdidas, ¿ya? Entonces comenzamos, mire, HL21 es las pérdidas por accesorios en la tubería de succión. Yo, para hacerles más fácil a ustedes el entendimiento de este ejercicio, ¿cierto? Les coloqué succión con azul, ¿cierto? Y descarga con rosadito, a ver, pues así yo creo que se puede entender mejor, ¿cierto? Entonces, miren, HL22 es las pérdidas en descarga. Esto era por la válvula, si no estoy mal. Ahorita miramos esto acá, por válvula, ¿cierto? Esto es por codos, los dos codos, ¿cierto? Y este es por la salida, ¿ok? Entonces, al sumar todas estas pérdidas, miren, todas las que tienen que ver con accesorios, tanto en descarga como en succión, me da que eso es 21.0272. Unas pérdidas muy pequeñas si usted compara que la longitud de la tubería de descarga, señores, es de 200 metros, ¿cierto? Miren, entonces, las pérdidas por accesorios, ¿cuáles son? Ya lo dijimos, miren, en azul, succión. Entonces vemos HL2, pérdidas por entradas, y aquí vemos las pérdidas en las descargas, que son las que ven ustedes aquí, ¿cierto? Válvula, codos y salida, ¿no? Como para que se entienda un poquito mejor. Bien. Ahora hacemos el mismo análisis, pero en la parte de descarga. Como decimos que HL, que es la ecuación de la energía de la suma de las dos, HL2 ya las tenemos ahí. HL1, mire, es la suma de las pérdidas por fricción en la succión
con S, y en la descarga, la misma vaina. Pérdidas por fricción en la succión y en la descarga. Entonces, ¿cuáles son? En la succión, ¿cierto? Con azul, 0.454, miren esas pérdidas en la succión. En 15 metros, las pérdidas son pequeñitas, miren. ¿Sí? Y en la descarga, unas pérdidas bastante considerables, son altísimas, señores. Vuelvo otra vez a hacer el análisis, miren. Repito, la longitud son 200 metros y las pérdidas 183, casi el doble, miren. ¿Sí se dan cuenta? Eso es grave, ahí hay un problema de diseño. Ahí estamos mal, ¿bien? ¿Okay? Ahí hay que hacerle unas modificaciones a ese diseño. ¿Listo? Porque ahí, así como está, muchachos, estamos gastando platica. ¿Ya? Vamos a mirar qué bomba me va a dar para ese ejemplo. Pongan atención. ¿Listo? Bien. Entonces, repito, sumamos entonces estas pérdidas por fricción, ¿no? Que son las que están aquí, mírenlas. Y eso me va a dar un total de 184.304, sí, 184.304, que es la suma de estas dos, miren. 183 más 0.45 me da esto. Sí, está bien. ¿Listo? ¿Ya? Entonces, al sumar, muchachos, esto más esto, ¿cierto? Me da 205.35, que es HL. Como ya tengo Z2 menos Z1, aquí la tenemos, y ya tenemos HL, ya podemos encontrar HA, ¿cierto? Que me daría 215.35 metros. Esa es la energía. Hasta ahí era el problema, muchachos. De ahí en adelante, sencillo, ¿cierto? Encontremos la potencia. La potencia se la encuentra como multiplicando el peso específico del fluido por SHA por el caudal. Entonces, el peso específico, mírelo aquí, 7.74. Mire las unidades con las que estamos trabajando. El caudal, 0,015 metros cúbicos por segundo, chicos. Ojo con eso, por favor. ¿No? Si estamos trabajando en el sistema inglés, pues sería libras, ¿qué es Perdón, el caudal sería en pies cúbicos sobre segundo y el peso específico en libras sobre pies cúbicos. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos, vean, mi potencia me da de 25. Señores, 25 kilowatts es bastante grande. Eso es bastante grande. Si hablamos de precio, estamos hablando más o menos que esa bomba puede estar costando, no estoy desfasado, muchachos, más o menos está costando alrededor de unos 20 millones, un poquito más, unos 24 millones tal vez está costando esa bombita, miren. Imagínense, ¿cierto? Que hagamos cálculos malos ahí. 24 millones, ¿sí se da cuenta lo que es eso, no? Por un lado. Por otro, repito, pues estamos diseñando mal ese sistema. Esa velocidad es muy alta. Entonces, ¿qué puede hacer usted para mejorar ese sistema? Esa es la pregunta que les hago ahorita. ¿Qué cambio le haría usted para que mejorara el sistema, para que no utilizara esa bomba tan grande? Escucho, muchachos. Cambiar el área de la tubería. Exacto. Esa sería una solución, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, llego yo, le aumento el diámetro. Esa puede ser una posibilidad. Otra, muy bien. Y con eso, muy probablemente se va a reducir bastante, ¿cierto? Estas pérdidas, ¿no? Que se están presentando, que se dan cuenta, en la succión casi no es el problema es en la descarga. Bueno, listo, esa es una solución. Otra, ¿cuál podría ser? ¿Qué se les ocurre? ¿Nada, muchachos? Bueno, ¿qué tal si cambiamos el material? ¿Sí? Si se dan cuenta es acero. Repito, tendríamos que analizar por qué el autor, ¿cierto? ¿Por qué escogió ese material? ¿Listo? Pero entonces nosotros ya con los cálculos debemos decir, bueno, mire, es que también podemos trabajar, por ejemplo, se me ocurre ahorita hablar, ¿por qué no trabajarlo con PVC? ¿Cierto? Entonces, al trabajar con otro material cuya rugosidad sea menor, ¿cierto? A la que tenemos ahí, también vamos a reducir estas pérdidas, y si reducimos eso, estamos economizando platica aquí, chicos. ¿Ya? Entonces ya no vamos a trabajar con esa bomba de 25 kilowatts. Muy probablemente será una bomba
puede ser como de unos 16, 18 kilowatts, que ya es una economía, muchachos. Ya estamos bajando a 18 millones, 15 millones, en fin, ¿cierto? Estoy hablando en términos generales, ¿listo? Ok, esa sería la potencia que la bomba le está, que la potencia de la bomba que necesitamos, ¿cierto? Para que me pueda colocarla pues en el sistema hidráulico que estamos trabajando ahí. Pero entonces esa bomba, como está conectada con un motor, entonces yo necesito hallar cuál es la potencia de ese motor. Para hallar esa potencia, simplemente, como ya tengo la eficiencia de la bomba, divido y obtengo, mire, en realidad, mire, el motorcito que yo requiero es de 32.9 kilowatts, ¿cierto? Motorcito, como les digo, bueno, grande, ¿cierto? Entonces, eso para tener en cuenta, muchachos. ¿Listo? Eso es, muchachos. ¿Qué les pareció? Chévere. ¿Qué inquietudes tienen? ¿Qué inquietudes tienen, jóvenes? ¿Sí está todo claro o no sé? ¿Hay algo que aclararles ahí? ¿No? Joven Joseph, ¿cómo vio el tema? Fácil, profe. Sí, exacto, sí, es fácil, es A mí fácil. lo único que me parece complicado es las tablas. De ahí en adelante la aplicación es sencilla, pero donde uno se puede confundir es las tablas y tantas tablas. Claro, no, sí, verá, lo que usted dice es verdad. Ahí la cuestión es como ser ordenados, ¿no? Y pues si ustedes tienen la posibilidad de sacar las fotocopias de ese apéndice, yo creo que no van a tener problema. ¿Listo? Ser ordenaditos nomás ahí cuando ustedes están manipulando los datos, ¿cierto? Dependiendo del material que se vaya a manejar. Ese sería efectivamente el único cuidado que hay que tener. De resto, no, si se dan cuenta ahí solamente son multiplicaciones y divisiones, no es nada más. O sea, eso no es cosa del otro mundo, ¿vale? Y sí, eso es. Entonces, chicos, verán, la cuestión es la siguiente. Prácticamente nosotros estamos acabando, ¿cierto? La materia. Nos queda unos dos temas, no dos temas, no, una parte teórica, ¿listo? La cual no vamos a hacer ejercicio, sino que se las voy a exponer, ¿cierto? Si hay la posibilidad, jóvenes, porque esta semana ya se acaba clases, yo les pido un favor, ¿qué viabilidad habría para que lo hagamos, no sé si el viernes o el lunes? Si es el lunes, que sean las horas de la tarde. El sábado. El viernes, profe. El viernes también, profe. ¿El viernes? Sí, Vale, en la vale, tarde. listo. No, la viernes Ah, perfecto. no puedo, profe. ¿A qué hora quiere, Sergio? Pues a las 4 empieza clase. Es más temprano. El viernes entonces. por ahí a la 1. Más temprano a la 1 por ahí. Eso, a la 1. Sí. ¿Una de la tarde? Sí, yo creo que es buena hora, profe. Dos. A Carlitos las no dos quiere puede ser. hablar, ¿o qué? A las 2 de la tarde, ¿no puede ser? Sí, también. Sí, profe. Vale. Entonces, vea, el viernes ya finiquitamos esto. Entonces, importante, señores, yo hoy, Dios mediante, ya les envío un tallercito para que se pongan a trabajar en eso, ¿vale? Y cualquier duda, Eso, pues me la listo. están preguntando y toda la cosa. ¿Listo? Entonces, las preguntas que suelen hacer en este momento, profe, ¿va a evaluar toda la materia? Entonces, yo creo que ustedes aquí ya saben. La idea solamente es evaluarles este último tema. Sin embargo, miren ustedes las ecuaciones que estuvimos analizando ahora. Para poder aplicar, para poder evaluar ese último tema, tiene que evaluarse desde lo que es ecuación de Todo. Bernoulli en De adelante. viscosidad. Eso, vea, dése cuenta. ¿Sí ven? Entonces, en sí, pues yo voy a evaluar el último tema, pero recuerden que tienen que ustedes manejar Bernoulli, continuidad, viscosidad, lo que dice Joseph, en fin, ¿cierto? Toda esa cuestión. Eso, pero ya se dan cuenta pues que no es cosa del otro mundo, ¿no? Esto no tiene complicación, ¿ok? Hay unos dos métodos, muchachos, que, repito, eso ya es una clase que no nos vamos a demorar, es una clase muy teórica, en donde yo les voy a decir simplemente, mire, para calcular
me les adelanto aquí, ¿cierto? Solamente como introducción. Resulta que hay dos tipos de tuberías. Hay unas que se llaman tuberías, en la práctica, en la realidad, ustedes se van a encontrar con tuberías que están conectadas en serie y con tuberías que están conectadas en paralelo, ¿cierto? Esto es lo mismo, muchachos, que se mira en electrónica y en electricidad. Entonces, si están conectadas en serie, ¿cierto? Hay una forma de calcularlas. Ya vimos, la primera forma es esta, en donde lo que se nos pide en una tubería en serie clase 1, se llama lo que acabamos de ver nosotros, nos piden es encontrar las pérdidas totales que se dan en el sistema o la potencia, o la energía adicionada por la bomba, ¿cierto? Que es HA, esas dos. Hay otro tipo de incógnitas que sean las tuberías en serie, que son, por ejemplo, calcular, Joseph, apaga el micrófono. Entonces, gracias. Entonces, la segunda es, por ejemplo, nos piden encontrar cuál es la velocidad, ¿cierto? La velocidad que está fluyendo, la velocidad a la cual está fluyendo el fluido por el sistema de tuberías. Entonces, ese se llama sistemas clase 2. Calcular la velocidad o calcular el caudal. Y el sistema clase 3, ¿cierto? Se lo conoce así, a todos esos problemas en los cuales en las tuberías en serie nos piden encontrar es el diámetro de esas tuberías, ¿cierto? ¿Cuál es el diámetro? Entonces, para eso, normalmente se hacen procesos de iteración, que no son complicados, ¿cierto? Normalmente se hace eso. Entonces, la idea es esa, ¿no? Y esto también en la parte de tuberías en paralelo también se hace algo parecido. Bueno, de eso se trata, muchachos. Yo solamente les voy a explicar de manera general, pero ustedes en la próxima materia que ven como 4 o 5 materias en la parte hidráulica, ahí van a ver más detenidamente, porque hay un método que cobija todo lo que les estoy diciendo, que es el método de Hardy-Cross, ¿cierto? Para cálculo de tuberías, ¿cierto? En mallas, por ejemplo, cuando son diferentes tuberías que hay, por ejemplo, el sistema de hidráulico que hay en una casa, ¿cierto? Hay una tubería madre que es la que entra hasta el contador y de ahí en adelante se empieza a dividir para diferentes partes. Entonces, ¿cómo se calcula eso? Eso se lo calcula, repito, por medio de un método que se llama método de Hardy-Cross y eso, pues eso ya es tema de otra materia, eso ya lo mirarán ustedes más adelante. Entonces, esa es como la idea, muchachos. Y aquí, pues, sí quisiera es que esta parte, esta clase 1, sí les quede como bien claro, muchachos, y por eso pues voy a colocarles esos ejercicios. ¿Listo? Háganlos, por favor, háganlos porque, bueno, no sé si haya la posibilidad, dependiendo del tiempo, los ponga a socializarlos, ¿cierto? A cada uno, o en grupitos, en fin, no sé. Pero, no, sí, muchachos, de una vez, vamos a hacer eso, ¿vale? Para ir sacando noticas a ustedes les conviene. Entonces se van a reunir, muchachos, en tríos, sí puede ser en tríos, ¿ya? Y yo voy a abrir una hoja en Excel. Entonces en esa hoja de Excel, señores, ustedes se escriben y por grupitos yo les voy colocando problemitas. ¿La idea cuál es? Que ya la semana que viene, de una vez ahora me dicen qué día puede ser, ustedes me empiezan a sustentar ese problemita y eso va a ser una nota para ustedes. Eso les conviene, muchachos, ¿ya? Entonces ustedes van a decir cómo lo hicieron y toda la cuestión. Me hacen una presentación, ¿vale? Rápida. ¿Ya? Me dice la profe, así se calcula esto. Listo, José, coméntame. Ese sería como el proyecto, es que No. al inicio del... Sí. Porque, o cómo se iría a manejar pues, los porcentajes y todo eso. Porque como al inicio del proyecto habíamos quedado con ustedes en el proyecto el 19%, el parcial el 19% y una apreciativa del 2%. Entonces quería ver eso y sobre el parcial, pues cuándo iba a ser y eso. El parcial sí queda para las fechas que está estipulado, no sé para cuándo. Si ustedes pueden ahorita revisar, les agradecería para de una vez ir concretando eso. Efectivamente, lo del proyecto es verdad, pero bueno, ustedes ya saben, ahí ahorita o sea, yo creo que todo el mundo le suspendió proyectos, si estaban trabajando ustedes, por eso se suspendió el proyecto PI por la misma situación, que es difícil que lo miremos. Muchachos, no sé, ¿qué sugieren ustedes? A ver, los escucho a ustedes más bien. Pues yo tengo en ese momento, ahorita se me ocurrió lo del taller, ¿cierto? Para colaborarles.
Podríamos, Profe, es que lo que pasa es que tenemos mucho trabajo, profe, o sea, vale, muchas materias nos están dejando muchos trabajos, a otros que vemos inglés nos pusieron a hacer hasta proyectos de inglés, ya. entonces, pues si nos puede colaborar con trabajos y el parcial sería perfecto. Verá, yo les propongo lo siguiente, no sé cómo lo miren ustedes, todo se me está ocurriendo ahorita, ¿no? Entonces, primero, el taller que les propongo, ¿listo? Que igual, o sea, no están haciendo más, sino por el contrario, es parte del proceso preparándose para el examen. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Socializarme, ¿cierto? Un ejercicio en grupitos de 3. Yo escojo a la persona del grupito, ¿ya? Está, por ejemplo, Joseph Alexander, Mario Alexander y Alexander Rivera. ¿Listo? Entonces, Mario, hágame el favor usted, los 3 están en ese momento en la pantalla y solamente Mario habla. Listo. La nota de Mario es la nota de los 3, pero espérense, ¿vale? Entonces, la nota de Mario es la nota de los 3. ¿Eso qué quiere decir? Que los 3 tienen que trabajar el ejercicio, los 3 tienen que saber de ese ejercicio. Y si alguno de los 3 está débil en eso, entre los 3 se van a ayudar. ¿Listo? Y todo el mundo tiene que pasar, pero sabiendo, ¿vale? Bien, eso por un lado. Entonces, el taller, el parcial, si quieren, dividámoslo de la siguiente manera. Parcial, la parte teórica. Profe, parciales. ¿Cómo dice Rivera? El parcial está para el 27 de mayo, o sea, para la otra semana, profe. 27 de mayo. Vale, eso es, 27 de mayo es, espera un momentico, 27. Es La otra semana. Escuchas. Miércoles. Vale, pues chicos, no, sí lo podemos aplazar un poquito, sí lo podemos aplazar. Si ustedes quieren, lo podemos hacer, por ejemplo, el 29 o lo podríamos hacer el primero. ¿Sí me entienden? El 29 o el primero. Ahorita váyanlo pensando. Pero entonces, verá, la idea cuál es. Lo podemos hacer así, mire. La parte teórica, yo lo podíamos dividir en dos partes ese parcial, una parte teórica y una parte práctica. ¿Listo? Entonces tendríamos 3 notas para el final. El taller, ¿cierto? Esa parte teórica y una parte práctica. La parte práctica, ¿en qué consiste? En que todo va a ser con tiempo, muchachos, ustedes ya saben eso, ¿vale? Entonces, van a resolver un ejercicio que me lo voy a inventar yo, ¿ok? Ese sí me lo voy a inventar yo, ¿ok? Y entonces, pero así, sencillo, como los que estamos haciendo aquí, ¿listo? Y ustedes, pues, lo resuelven, me suben esos resultados, todo eso a Google Form, ¿listo? Yo reviso toda esa cuestión y la suma de esas 3 notas, pues, será la nota del corte. No sé qué les parece a ustedes. Van a tener los mismos porcentajes, profe. Sí, profe, Parcial. eran los mismos. No, señor, no, José. No está bien eso. No van a tener los mismos porcentajes, pero pues tampoco se los voy a descuadrar mucho. Pero eso es un 40%. De una vez saquemos esos porcentajes, mire, sería 40. Pues entonces sería. Apreciativa, profe. No, por apreciativa se rajan ustedes. No, mentiras. Ustedes saben que me caen bien. 32. 14. Listo. Así quedarían los porcentajes, muchachos. Pongan atención. Taller, 8%. ¿Listo? Del 40%, ¿no? Estamos hablando. 8%. La parte teórica del examen, 14%. ¿Cierto? Y la parte práctica, el 18%. ¿Listo? Creo que está bien así, muchachos. Eso me da un 40%, que es el corte 3. Deje el mismo porcentaje de lo teórico y lo práctico. Miti. Sí, profe, al favor. Claro, Ve, profe. pero es que ya les estoy ayudando. Mira. Ve, pero ve, Pues, con ese taller. también. Uno le va mejor en el ejercicio, que es un solo ejercicio, que en el teórico. Pues está bien. No. Tienes que hacerlo así. Sí, profe, ayúdenos ahí para No, es que como nos usted lo vaya dijo, bien. profe, como usted lo dijo, está bien. Sí, es que. Ay, no, yo no le veo. Es que no es mucho. Y la verdad, no, es que son conceptos muy sencillos.
el parcial hace de cuenta que es el mismo, quiero decir, la misma forma como se hizo en el segundo corte, ¿cierto? La parte teórica, mire, que ustedes lo terminaron en 2×3, pero muchachos, ojo, señores, por favor, ojo, que donde yo me llegue a dar cuenta de esas trampas y toda la vaina, esto se presta mucho para esas cosas. Pues yo no, la verdad, no tuve la oportunidad de revisar con ustedes, pero con otros cursos, qué tristeza, muchachos, la verdad. Muy triste esa situación así. Entonces, hacerlo bien. Coménteme. Este video lo va a volver a subir, profe, y el de la anterior semana, profesora, que nos puede hacer subirlos porque no ha subido el de la otra semana, ¿cierto? Todo. Uy, viejo, vea, yo creo que soy de los más cumplidos. Todo está subido. Vea, yo estoy cansado de decirles a ustedes, chicos, por favor, inscríbanse, suscríbanse, es que se dice, ¿no? Suscríbanse a mi canal, muchachos. Ahí está, simplemente, si quieren ahorita, búsquenlo ahí. Oscar Ricardo Jurado en YouTube, ¿ya? Y ahí están subidos todos los videos, ¿sí o no, joven José? Porque José tenía la misma inquietud, estaba bravo conmigo y todo, y no es así, ¿sí o no, José? Ahí están subidos Profe, todos los videos. Ahí solo está la clase del 6 de mayo. ¿Cómo? Allí solo está la clase del 6 de mayo, profe. No, verás, les voy a enviar, muchachos, al Classroom les voy a enviar todas las direcciones para que ustedes las cojan ahí, muchachos. No, como se les ocurre, ¿no ve qué? Es más, chicos, vale, ¿no ve que a nosotros nos toca pasar un reporte, ¿cierto? Todos los fines de semana nos toca pasar un reporte de que hemos subido eso. Entonces, yo por eso estoy tranquilos, pero fresco que yo les subo eso. Este video se lo subo, Dios mediante, a más tardar el viernes, ¿listo? Y ya está eso. Vale, profe, gracias. ¿Vale? Bueno, entonces, vea, concretemos. Los porcentajes quedan así: 8% el taller, 14% la parte teórica del parcial, 18% la parte práctica. El viernes tenemos clase a las 2 p.m. quedamos, ¿no? A las 2 p.m. solamente para redondear conceptos de lo que es clase 1, clase 2, ¿cierto? Y clase 3 de tuberías en serie y tuberías en paralelo. ¿Listo? Y con eso finiquitaríamos. ¿Listo? Entonces, ¿qué se evalúa? Parte teórica y parte práctica. Y ahí acabaríamos con eso. Definirla, la del final. Perdón, Andrés. Repítame, por favor. ¿Y la fecha, profe, para el final la definimos después? No, verán. Bueno, es buena la aclaración. Mire, en ese sentido, señores, verán. El viernes. A ver, listo. Saquemos esas fechas. Entonces, a ver. El taller, yo se los envío. Por favor, hoy mismo, señores, se inscriben, ¿vale? Entre más rápido estén inscritos ustedes ahí, yo empiezo a subir los ejercicios. Entonces sería el miércoles que tenemos el parcial normalmente, se va a hacer la parte teórica, ¿listo? Entonces, el miércoles sería el parcial teórico. Y el lunes primero, ¿cierto? Sería la parte práctica. ¿Les parece? 1 de junio, la parte práctica. Y la sustentación, espera un momentico, y la sustentación, muchachos, del taller, la podemos hacer el mismo miércoles que tenemos clase, digo que tienen el parcial, después del parcial hacemos la sustentación. ¿Les parece? Sí, profe. ¿Cómo, perdón, es que no le escuché muy bien. Verá, el taller, la sustentación del taller la hacemos el día miércoles junto con el examen teórico, ¿cierto? Eso va a ser el miércoles 27. Y el 1 de junio hacemos el parcial, la parte práctica. Y ya, no más. Profe, ¿será ¿Listo, que la José? sustentación podemos hacer el 3 de junio? Porque tenemos mucha cosa que hacer para hacer la sustentación de los problemas, profe, de los ejercicios. No, es que ve, ¿qué te comento? Solamente tenemos plazo la semana que viene. O sea, ¿cómo dice? Bueno. Listo, el primero, entonces hacemos la sustentación, listo. Si todos están de acuerdo. Sí, claro, el primero también sería bueno. Bueno, listo, está bien, entonces sustentación. Entonces,
Nos vemos el viernes, muchachos, para la parte teórica, ¿cierto? Digo, para la última clase, ¿cierto? Y después del viernes nos miraríamos el miércoles con el parcial, y de ahí ya nos quedaría para el primero, que es un lunes, hacer el parcial práctico y la sustentación, ¿cierto? Cierto. Vale, listo. Quedamos así entonces. Listo, muchachos. Listo, profe. Entonces cuídense y ya nos vemos, muchachos. Estén muy bien, ¿no? Listo, profe. Hasta luego. Chao, pues. Hasta luego, profe. Chao, se cuidan.